Isaac Pitbull Cruz, un hombre que se ha ganado los corazones de los aficionados en el mundo del boxeo. Pero lo que muchos no saben es que su éxito es en parte el resultado de un legado familiar de más de 50 años en el deporte de los puños. Acompáñanos a conocer la dinastía de los Cruz. El comienzo del legado, Memo Cruz. Todo comenzó con Memo Cruz, el abuelo de Isaac. Un guerrero del ring que tuvo una carrera de 12 años, registrando un récord de 5 victorias, 5 derrotas y 3 knockouts. Su victoria más destacada fue contra el legendario José Pipino Cuevas en 1973, una pelea en la Arena Coliseo que quedó grabada en la historia. Aunque Memo nunca alcanzó la fama, su pasión y dedicación al boxeo sentaron las bases para las futuras generaciones de la familia Cruz. Es en una parte una gran responsabilidad, tanto como desde cómo se empezó la dinastía con mi abuelito, que fue un gran peso cuando le ganó a Pipino Cuevas. Y ahora pues tenemos que seguir lo que ellos trataron de hacer. A Memo Cruz. Encerrado en el círculo central Pipino Cuevas, desde ahí dispara con la izquierda. Nada. Se le va a la distancia Memo Cruz. Como que le falta ya pierna a Pipino Cuevas. El último round, acercándose a su final con Memo Cruz. Juego de piernas, boxeo a distancia, mucha izquierda de jab. Pipino buscando un rumbo por donde descargar un leñazo definitivo, pero como dicen en las películas o en las novelas, ya es demasiado tarde. Se le creció Memo Cruz cuando estaba en plena desgracia. Memo, véanlo cómo está terminando. El que se va bamboleando hacia atrás es Pipino Cuevas. 10 segundos y todo habrá concluido. Bien por Memo Cruz. Aquí lo sorprende la campana. El público de pie. Vencedor de esta pelea es Memo Cruz. Se ha levantado de la lona en el segundo round para cobrar una victoria que todo mundo le celebra. Isaac Cruz Sr., de boxeador a entrenador. El legado continuó con Isaac Cruz, el padre del Pitbull, quien también tuvo una noble carrera profesional. Con un récord de 16 victorias con 10 derrotas y 14 victorias por nocaut, Isaac peleó contra boxeadores de renombre como Iván Robinson y Juanión Molina, fue sparring de Oscar de la Hoya. A pesar de no haber alcanzado la cúspide del boxeo, su experiencia y aprendizaje lo convirtieron en el entrenador de su hijo, guiándolo hacia la grandeza. Los tíos Cruz, Eduardo y Guillermo. Eduardo Cruz, conocido como uno de los grandes noqueadores de México. Con un impresionante porcentaje de efectividad de nocaut, de sus 33 victorias 31 fueron por la vía del cloroformo, muchos de sus knockouts fueron en el primer round. Eduardo mostró un poder devastador en el ring, aunque al final de su carrera la falta de constancia y no salir de una mala racha de derrotas terminaron su carrera. Al final su récord quedó con 7 derrotas. Otro miembro destacado de la familia fue Guillermo Cruz, tío de Isaac, también dejó su huella en el boxeo. Díaz y Paquito Ramírez, dos de los Ríos, por cierto. Ahí hace efecto el punch de Memo Cruz y se derrumba como una torre. José Araña Méndez está muy tocado ya desde el primer episodio. Lo habían tocado, se termina la pelea. Bueno, de Chucho Arias desde sus puños, como lo van a ver en este momento en la repetición. Cuando entra ese cañonazo de izquierda que ya había marcado varias veces en el primer episodio, cayó con la espalda a la lona, de cara a las lámparas y con los brazos en cruz. José Araña Méndez. Ya desde el primer episodio le había mandado varios avisos con la mano izquierda y con la derecha también. Precisas combinaciones a dos manos habían puesto ya a prueba la verticalidad de José Méndez. a los 38 segundos del segundo round. Guillermo Cruz. A los 38 segundos del segundo round, Memo Cruz despacha a Araña Méndez en una pelea que iba perfilándose como sensacional, pero que tuvo su final prematuro por el poder de puños
este hombre de la Magdalena Contreras, Memo Cruz. Con un récord de 21 victorias, 10 derrotas y un empate, Guillermo peleó en peso superligero y disputó el Campeonato Mundial de la AMB en 1993 contra Juan Martín Látigo Coggi. Desafortunadamente Memo cayó noqueado en el round 10 y ahí terminaba la aspiración de tener un campeón mundial en la familia Cruz, aunque la vida da revanchas. Diego Cruz, el hermano mayor. Diego Cruz, hermano de Isaac, también siguió la tradición familiar en el boxeo. Con un récord de 21 victorias, 10 derrotas y 2 empates, Diego se destacó por su técnica y dedicación. El dirigido por su padre Isaac Cruz y su abuelo Memo Cruz. Levanta la guardia ya Cruz, ahora tratando de culminar por la vía del knockout. 2 victorias, 2 cloroformos para Cruz. Golpe abajo con la mano zurda sobre Armando Estivia. Va a la derecha, va a la izquierda, se va a la lona y se acabó. No más. Knockout. Y aquí está Lupe García, creo que estamos de acuerdo con él. Es cierto, quizá no estaba muy castigado Armando Estivia, pero habían sido golpes importantes a lo largo del 1, del 2, el 3, quizá por ahí Estivia. Y este cuarto episodio con 2 bombazos. Insisto, lo que es la genética en el deporte, la genética en el boxeo. Los Cruz siempre han sido ponchadores, fajadores. Y ahora Diego Cruz avanza a la final de peso welter. Y tiene patas para gallo, y aquí está afortunadamente ya Armando Estivia, que hizo cosas de mucha voluntad, de enjundia, respondió por momentos, pero no fue suficiente, así que la victoria para Diego Cruz, avanza a la final de peso welter. Aquí está el triunfador, nosotros escuchamos en qué momento el referee dice no más a la pelea. A los 45 segundos, en el cuarto round, el vencedor de esta pelea por nocaut técnico, Diego Cruz. Bueno, pues aquí está Diego Cruz, que tiene ya una marca invicta como profesional, con 3 victorias, 3 knockouts, dejando en el camino a Armando Estivia. Pasa a la final de peso welter Diego Cruz. Los Cruz haciendo historia a nivel panamericano, a nivel amateur nacional y a nivel profesional. Y creo Aunque su carrera no alcanzó el estrellato, fue un boxeador respetado y un modelo a seguir para su hermano menor. La familia Cruz ha vivido para el boxeo, enfrentando desafíos y sacrificios. Desde Memo hasta Diego, cada uno de ellos puso su granito de arena, esforzándose en el ring pero sin alcanzar la cima del deporte. Sin embargo, todos esos esfuerzos convergieron en Isaac Pitbull Cruz, quien finalmente logró convertirse en campeón mundial en 2024 contra Raúl y Romero. I guarantee the referee. Again, launches the right hand. Left hook. Romero takes the shot. Still standing. Referee intervenes. Technical knockout. He is the new WBA Super Lightweight Champion of the World. Un orgulloso guerrero mexicano, Isaac Cruz. Con un récord de 26 victorias, un empate y 2 derrotas, Isaac es la culminación de décadas de sacrificio y dedicación familiar. Cada golpe, cada victoria es un triunfo compartido por todos los Cruz, que han luchado por mantener vivo el sueño del boxeo. Ahora el Pitbull es de los boxeadores más queridos de la actualidad, tiene mucha carrera por delante, veremos qué logros más consigue Isaac. Déjanos un comentario sobre cuál es tu pelea favorita del Pitbull Cruz y qué piensas del legado de su familia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal.